Saludos a todos. Una vez más, nos comunicamos por estos medios para traer un mensaje de restauración, un mensaje que ha de traer unidad en la familia y es un mensaje de la palabra del Señor llegando a las necesidades y esperamos que puedas compartir para que este mensaje llegue a todas las vidas y que llegue a sus hogares. Gracias por abrir su plataforma por estos medios y que el Señor pues siga trayendo dirección y trayendo restauración. Así que en esta noche le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y estaremos tratando un tema muy interesante acerca de suegras y nueras, dicha y oportunidad. Es una dicha y es una gran oportunidad que el Señor nos ha concedido para nosotros tener lindas relaciones con nuestra familia, porque ellos vienen a ser nuestras nueras, los suegros, los nueros y suegras, pues llegamos a ser familia porque nos unimos en unos lazos preciosos, ¿verdad? Y qué hermoso cuando nosotros podemos tener una linda relación entre suegros y nuera. Bueno, hoy en esta noche, ¿verdad? Vamos a tratar el tema unidad y restauración. Y estará con nosotros nuestra muy distinguida y muy preparada en la materia, nuestra hermana, bueno, el Señor la ha dotado de grandes capacidades, nuestra hermana Marlene Medrano. Nuestra hermana Medrano, pues ella es predicadora de la palabra del Señor, conferencista, maestra. Oiga, el Señor la ha dotado de grandes dones y nuestra hermana secularmente es analista del comportamiento certificada por el Estado en Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Trabaja proveyendo terapias de comportamiento a niños, adolescentes diagnosticados con autismo. También aquellos que tienen problemas de Attention Deficit Hyperactivity Disorder, que lo que le llaman aquí, ¿verdad? En Estados Unidos, ADHD, en español, trastorno por déficit de atención con hiperactividad y otros trastornos del desarrollo cognitivo o el desarrollo, ¿verdad?, de los problemas mentales. Ella trata todos estos situaciones. Marlene da entrenamiento a padres con niños diagnosticados con algunos de estos síndromes y enfermedades o condiciones. Capacita también, da capacitación, entrenamiento a terapeutas, maestras, líderes del distrito escolar para que puedan saber cómo trabajar con estos niños que están sufriendo de estas condiciones. Es decir, que nos vamos a gozar, póngase cómodo, comparta, que esto va a ser de grande bendición a su vida. Así que con nosotros nuestra muy querida hermana Marlene Medrano con el tema unidad y restauración. Adelante, Marlene. Amén, amén. Dios le bendiga a todos. Dios te bendiga, Judy. Amén. Gracias por la oportunidad de tenernos en el día de hoy en este gran tema que nos confronta, ¿verdad? Nos confronta un poquito como mujeres ya casadas, ¿verdad? Mujeres con hijos y al mismo tiempo mujeres que tenemos experiencia. Muchas obviamente están en el proceso de casarse, de emprender esa nueva vida, ¿verdad? Y para mí es un privilegio, primeramente, estar aquí, ser parte de esta gran comunidad de mujeres en el cual Dios ha puesto tu mano en sentir, de seguir Realmente estar empoderando aquí, estas ser mujeres en en el fe, cual Dios de ha podido seguir tomar prácticamente aportando, ¿verdad? A lo que es esa gran misión que el Señor te ha puesto en tus manos, de seguir empujando, exhortando, capacitando, ¿verdad? A tantas personas, mujeres en este caso. Y yo entiendo que en este mes estaremos tratando lo que es el tema de madres, yernas, nueras y suegras, perdón. Y es un tema que casi no se habla. Es un tema en la cual muy pocas veces se predica. Y para mí me sentí como un poquito confrontada para yo, en poca palabra, autopredicarme a mí misma, autoevaluarme a mí misma, porque tenemos que ser nosotros primeramente confrontadas. Primeramente, antes de hablar, yo tengo que vivir esa palabra, tengo que sentirla, tengo que respirarla, tengo que dirigirla, ¿verdad? Para entonces poder exponerla.
Entonces, en esta hora me tocó el tema acerca de la unidad y de la restauración, en el cual estamos llamados como mujeres, como hijas de Dios, a ser pacificadoras, ¿verdad? Y tener y entrelazar lo que es esa unidad, ya que entendemos que somos un mismo cuerpo en Cristo, de que a pesar de que somos diferentes personas, tenemos diferentes tipos de capacidades, diferentes tipos de background, diferentes tipos de crianza, diferentes maneras de pensar, de sentir. Muchas veces asumimos una cosa por la otra y qué tantas cosas, ¿verdad? Que hay veces en mucha manera nos unifican, pero en otra nos separamos nosotros mismos con tantas mentalidades, ¿verdad? Diversas que tenemos, pero al mismo tiempo sabiendo y entendiendo que lo que Dios quiere de nosotros es mantener esa unidad en el espíritu, mantener ese mismo sentir, esa misma unidad en la fe, es lo que el Señor nos llama. Entonces, en esta hora me gustaría que busquemos la palabra en lo que es Efesios en su capítulo 4, versículo 2 y 3. Es algo que habla específicamente de lo que es el mantenernos en unidad en el Espíritu. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el versículo 2 y 3 de Efesios en su capítulo 4. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos los unos a los otros con paciencia en amor. Solicito en guardar la unidad en el espíritu, en el vehículo de la paz. Entonces, ¿qué quiere decir este versículo específicamente? En donde nos dices el apóstol Pablo en el llamamiento a los efesios, de que tendrían ellos de perseverar en lo que es la unidad en el espíritu, y esa unidad se proviene específicamente del Espíritu Santo. Él es que nos esfuerza, Él es que nos da esa motivación de amor, de unidad en el espíritu, así como dije anteriormente, en ese mismo sentir, ese mismo espíritu, y de esforzarnos como humanos, que a pesar de que tengamos tantas cosas diferentes, somos uno en Él. Entonces el Espíritu Santo quiere que nosotros perseveremos en lo que es esa unidad, esa confraternidad. Y en este caso, obviamente, trayendo esa reflexión en lo que es nueras y suegras. Hay situaciones en donde hay una línea bien finita, una línea bien fina en donde ya el hijo va creciendo, el hijo ya se enamora de esta mujer, entiende que es la persona con la que quisiera estar el resto de su vida, ¿verdad? Para empezar. Y han habido situaciones en donde ya porque el hijo se va, el hijo va a empezar otra vida, otro camino, se entiende como que ya como madre lo perdí a mi hijo, no entendiendo de que ganaste otra hija y ya entonces la familia va creciendo, va corriendo sí otro rumbo, pero en vez de ser desunidad, tendríamos que entonces reintegrar a la familia y ahí poder tener lo que es la unidad. Entonces, ¿qué se refiere a lo que es la restauración? Es algo que quiero tener claro en lo que es su definición, en lo que dice que es la acción y el efecto de restaurar, de recapacitación, de restablecimiento, lo que es renovación, lo que es restauración y como ensamblar aquello que quizás algún día fue dañado. Entonces yo siento que antes de pensar en lo negativo, en lo que si el hijo se va, lo perdí, en lo que quizás la mujer cuando llega al matrimonio piensa que porque la mamá estuvo ahí, esa fue la primera mujer, obviamente, la mujer de su vida, de su hijo, fue siempre su mamá. Entonces siempre hay como conflictos cuando se unen esas dos mujeres, hay diferentes pensamientos y siempre como mujer, siempre hay una que quiere como ganar. Siempre es la madre, ya sea la nuera en ese como conflicto, en ese pleito por ese hombre que es el hijo o el esposo. Entonces, hay cierto tipo de desenlace,
de desunión, no diría en toda la familia porque no podría generalizar, pero sí se pasa en donde muchas veces cuando ya el hombre entra a esa nueva función de cabeza de hogar, de sacerdote de hogar, entonces la mamá se siente en cierto punto como alejada del patrón. Ya esta mujer me quitó a mi hijo, ya no va a ser lo mismo en relación con mi hijo, ya prácticamente se lo llevó en donde he visto situaciones, muchísimas situaciones en donde ya hay desapego, ya se divide la familia, ya en vez de haber unidad, lo que hay división, lo que hay separación, donde vienen murmuraciones, donde se presta fácilmente malinterpretaciones por simplemente no tener esa conexión o esa comunicación. Entonces, hay algo que es súper importante, unos puntos que quiero tocar en esta noche acerca de ese tema tan importante entre suegras y nueras, que es la comunicación. Sabemos que en todo tipo de relación, una de las cosas más prescindibles es la comunicación. Si no hay comunicación, no hay absolutamente nada. Si no hay un respeto, si no hay una transparencia, de lo que es comunicarnos, saber interactuar, saber tus pensamientos, cómo yo siento, si en algo quizás yo te ofendí, si hay algo a lo mejor que yo dije, ¿verdad? Porque somos humanos y hay veces que se prestan situaciones donde hay malentendidos, donde a lo mejor vienen dime y te diretes, cosas que a lo mejor se pueden evitar simplemente con tener una comunicación abierta, de ser personas de una sola moneda, de ser una persona de una sola cara, porque hay muchas veces que se dice una cosa por la otra y se malinterpretan situaciones que se pueden manejar solamente con hablar. Obviamente, cuando hablamos, cuando nos comunicamos, dejamos fuera tantas cosas que son innecesarias, que lo que viene a dañar, que lo que viene a romper, lo que viene a destruir. Y el enemigo se presta muchas veces a romper relaciones, a meterse donde nadie lo llama, porque él es experto en eso. Él vino a robar, él vino a ultrajar, él vino a dañar. Obviamente lo que Dios ha establecido desde el principio, lo que Dios ha unificado del principio. Y obviamente a él le conviene que una nuera y una suegra estén separadas. ¿Por qué? Porque le va a romper las emociones a ese hombre, donde lo va a desenfocar ese hombre, porque ya esa mujer, que viene siendo la esposa en este caso, ¿verdad? Ya viene siendo el amor de la vida de ese hombre, viene siendo ya su misma carne, viene siendo no diría su otra mitad, sino su compañera en este caso, y en el otro lado está la madre, en donde obviamente si no hubiera sido por esa madre después de Dios, que fue que le dio la vida, obviamente, y entonces ese hijo viene siendo el centro de la discordia entre estas dos mujeres. Ya entonces se daña lo que es esa comunión familiar. Entonces, donde no hay esa comunicación, se pierde todo, se pierde el respeto, ya se pierde lo que es la esa esencia familiar se pierde, simplemente porque no tuvimos la comunicación desde el principio de ser transparentes. Si quizá hubo algo que yo dije o que te ofendí, vamos a poner todo sobre la mesa porque somos adultos, ¿verdad? Y siento que donde hay comunicación, hay acceso a poder entenderse, ¿verdad? Entonces, donde hay una comunicación directa, una comunicación obviamente tiene que tener respeto mutuo, ya sea de la nuera y de la suegra en este caso, que puede entender que el esposo, mucho antes de ser esposo, ya el esposo era hijo, era un niño que esa mujer formó, que esa mujer crió, y siento que también hay que darle ese respeto, ¿verdad? Y hay que darle ese valor a esa madre, que simplemente porque yo llegué a la vida de ese hombre ahora, ya la mamá entonces tiene que quitarse. Entonces siento que esa comunicación, esa línea de respeto nunca se debe de perder. Esa línea de respeto y de comunicación siempre tiene que ser esencial. Y como dije anteriormente, si hay algo que se quebranta, algo que se rompe, algo que se malinterpreta por algún dicho, por algo que pasó en el pasado, es necesario sacarlo al capítulo y sacar como esa raíz quizás de amargura, si hay algo que ha quebrantado esa relación en algún pasado, traerlo a capítulo, ponerlo sobre la mesa, ¿verdad? Hablar acerca de aquella cosa que a lo mejor me hicieron sentir mal, a lo mejor que me hirieron de la manera
que usted habló, la manera que se expresó, a lo mejor lo que dijo de mí, y siento que cuando uno habla, cuando uno se desahoga, cuando uno es transparente, obviamente uno sana y no le damos obviamente al enemigo lugar de que rompa, de que venga a destruir, de que venga a herir, de que venga a destruir. Y obviamente sabiendo las maquinaciones del enemigo, que sabemos y tenemos que estar pendientes de la maquinación del enemigo, es necesario de que nosotros tengamos esa comprensión y esa mente abierta a tener siempre un diálogo, esa comunicación abierta para que el enemigo no tome ventaja y rompa esa relación entre nuera y suegra. Otro punto súper, súper esencial es ser transparente al 100%. Hay veces que preferimos callar, preferimos dejar, lo voy a dejar así, me voy a olvidar de eso y eso pasó, pero siempre hay como una espinita que el enemigo siempre viene disparando y trayendo como a la mente. ¿Verdad? Y busca siempre la manera de traer dardos de fuego a la mente. Entonces, siempre y cuando obviamente sanemos esa herida, que podamos sanar ese corazón, de que podamos cuidar no solamente mi corazón, sino el corazón de esa mujer. No sabemos antes de yo llegar como nuera, qué situaciones pasó esa señora en el pasado, qué situaciones a esa señora a lo mejor la han quebrantado. Entonces, no solamente que el hijo se casó, sino que también tengo que pensar yo como nuera de que se ha ganado una hija, que yo no me lo llevé a su hijo o lo separé a su hijo de su mamá, sino que puede tener la convicción en mí de que también se ha ganado una hija. Entonces, yo siento que como nueras, hay cosas que tenemos que, y obviamente depende de la dinámica, depende obviamente de la persona, cada persona, como dije anteriormente, es diferente, cada cabeza es un mundo. Pero siempre las maneras de nosotros enlazar las relaciones y tratar de ensamblar prácticamente esa relación con la suegra, ya viene siendo una madre también de igual manera para mí. No solamente que ella se ganó una hija, sino que yo también me he ganado una madre de igual manera. Entonces siento que la comunicación tiene que ser clave. Lo que es el transparente, esa transparencia tiene que estar al 100% para evitar discordia, no traer disensión, no traer situaciones que vaya a quebrantar esa relación entre nuera a suegra y por ende no afecte esa relación con el hijo y con el esposo. Al fin del día es la mamá, al fin del día es la esposa y no hay competencia en ninguna de las dos, porque cada una tiene su lugar, cada quien tiene su lugar especial en la vida, en el corazón de ese hijo, de ese esposo. No es competencia, porque no hay una que es mejor que otra, sino que cada quien tiene su lugar específico en la vida de ese hombre. Entonces, siempre y cuando nosotras como nueras podamos entender de que esa madre es importante para ese hijo, de que no hay competencia en ninguna de las dos, en que podamos ser lo madura suficiente para entender que no se trata de mí, se trata de ellos también, porque ellos, antes de que yo existiera, ya ellos tenían una relación previa. Han tenido una relación de toda una vida, mucho antes de yo reaparecer en este nuevo núcleo familiar, si se puede decir así, porque ya ellos estaban antes de yo. Yo me vengo a reintegrar y por ende yo vengo a levantar, yo vengo a ser parte de este núcleo, obviamente familiar. Yo siento que formar esa familia de que seamos uno, buscar esa unidad, buscar ese enlace de poder reintegrar y poder levantar y reestructurar si en alguna manera u otra se ha dañado esa relación. Entonces es súper importante que como mujeres de Dios, más que nada, pongamos siempre a esas madres en oración, de que si hay algo que ha traído ofensa, ya sea consciente o inconscientemente, siempre orar por esa relación, siempre orar por ese restablecimiento, orar siempre por esa unidad, porque al fin del día eso es lo que quiere el Señor. No vale nada de que yo me congregue, no vale de nada del cargo que yo pueda tener, no importa de nada de a lo mejor lo que yo pueda hacer o desempeñar en el Señor. Si al fin del día yo tengo una relación negativa con esa mujer, con esa madre, ¿de qué vale todo lo que yo haga cuando no estoy viviendo
una vida conforme a la voluntad de Dios en el corazón de esa mujer. Entonces, no sé si me doy a entender. Yo puedo ganarme todas las almas que yo pueda, y lo voy a poner así en un ejemplo diferente, y predicar en las calles y ganar vidas para el Señor. Si al fin del día yo tengo una situación constante con mi suegra, ¿de qué vale si estoy dañando un corazón en el mismo núcleo de mi familia? Entonces, no puedo ser, en este caso, luz afuera y ser tinieblas adentro de mi hogar. Entonces, siempre y cuando tengamos presente siempre de que el Señor nos ha llamado como mujer de Dios a restaurar, a levantar, a unificar, a sellar, a orar, a tener siempre esa influencia de ser siempre positiva, de dejar lo que pasó, quedó en el pasado, de aprender a ser mujeres que perdonamos y que cuando perdonamos, perdonemos genuinamente. Hay gente que tienden a tener problemas con la suegra, por ejemplo, y dice, ok, ya yo me olvidé de lo que pasó, la perdoné, pero no olvido. Entonces yo siento que el que no olvida en su totalidad realmente no ha perdonado, no ha sabido perdonar de una manera genuina. No hay restauración si tú no sabes perdonar. Entonces el perdón es algo que es esencial. Siento que no hay nadie que es perfecto. Aquí el único perfecto es Cristo, el único perfecto es Dios. Entonces, así mismo como yo cometo errores, esa mujer también comete errores. Entonces, no hay nadie perfecto en este mundo. Entonces, es algo que es clave, que es esencial, que es la comunicación, el ser transparente, el saber perdonar, el saber olvidar las faltas de otros. Es necesario poder perdonar, olvidar, restaurar, levantar, unificar, para entonces nosotros también ser perdonados, así como el Señor nos perdonó. Queremos perdonar o pedir mucho perdón cuando nosotros somos lo que herimos, lo que fallamos, pero es necesario ese perdón genuino que proviene de parte de Dios. En otro punto hay una palabra bien esencial en donde está en Génesis capítulo 2 en su versículo 24 en donde dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y dice que se unirá a su mujer, y por tanto serán una sola carne. Y este punto es algo que es bien, pero bien importante entender que cuando los hijos se casan, hablando ya como madre, obviamente sabemos que ese hombre se unió a un nuevo núcleo familiar, de que ese hombre tiene nuevos deberes, tiene nuevas metas, de que ya ese hombre es independiente. Y hay muchas veces que los hijos obviamente ya tienen que separarse y romper como ese cordón umbilical desde el principio. Y eso no implica que porque rompió ese cordón umbilical de la madre se va a despegar de la madre totalmente, emocionalmente hablando, sino que cada quien va a hacer su propio hogar, van a ser independientes, cada quien va a tener su propio hogar. Dice por ahí un dicho que el que se casa, casa quiere. Y siempre hay roces y conflictos en donde casi siempre, yo diría tentativamente sin temor a equivocarme, de que cuando el 80% de nueras y suegras viven en una misma casa, siempre hay roces, siempre hay confrontación, siempre hay pleitos, siempre hay bochinches, siempre hay, dígame usted, situaciones negativas en su totalidad. Entonces, por eso la palabra dice específicamente, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. El Señor entiende, obviamente que ya usted se separó de ese núcleo, suelta el cordón umbilical y esas dos personas se unirán y podrán procrear, hacer su propia familia, formar su propia familia, tener sus propios hijos. Pero eso no implica que usted va a dejar de amar a sus padres. Eso no implica que usted va a estar pendiente de sus padres, porque obviamente tenemos que honrar a nuestros padres. Aún así no casemos, formemos otra familia, lo vamos a seguir amando, lo vamos a seguir ayudando en lo que podamos. Entonces, hay situaciones en donde se prestan, en donde hay padres, que hay casos, obviamente verídicos, que he sabido y he conocido, en donde hay padres que están súper, pero súper acostumbrados
a que porque su hijo vivía con ellos, lo mantenía ya financieramente y en todos los ámbitos. Ya cuando se casa este muchacho, este hombre, este joven, ya vive con su mujer, ya tienen sus planes, tienen sus metas, tienen sus propias responsabilidades económicas, financieras, y ponen sus planes ya como familia, como pareja. Y eso ha traído situaciones en donde los padres o quizás la madre, en este caso la suegra, no entiende de que porque el hijo se casó, ya tiene sus planes, su compromiso, obviamente financieramente es lógico de que no la va a ayudar quizás de la misma manera que lo hacía ya cuando vivía en su casa. Entonces también se presta a atraer lo que es conflicto, en lo cuando la suegra piensa de que porque el hijo no le da financieramente la misma cantidad de antes, y entonces hay aflicción de que piensa que porque la nuera vive ya con el hijo, están casados, ya la nuera le prohíbe al hijo, en este caso, de que le dé dinero a los padres. Entonces, se han visto situaciones en donde económicamente hay situaciones en donde hay roces por lo económico. Entonces siempre es importante que en ese caso el hijo siempre hable con sus padres, de que sea el hijo específicamente el que hable de estos temas que son esenciales con su papá, ya sea en privado, ¿verdad? Para evitar roces, confrontamientos y situaciones, y así lleven la fiesta en paz. Evitar, ¿verdad? Porque sabemos que cada acción conlleva una reacción. Entonces es importante y necesario de que hay temas que son súper, súper importantes, en donde el hijo tiene que sincerarse con su mamá, con su papá. En este caso, vuelvo y repito, retrocedemos a la suegra y aclarar esos puntos que son importantes, que son enfáticos, para que esas situaciones, esos problemas, en vez de que escalen, desencalen. ¿Para qué? Para que no desencadenen situaciones en el futuro que no se puedan solucionar, que no se puedan resolver. Entonces, siempre y cuando tengamos esa abertura de tener esa unidad, de tener esa comunicación, de tener esa firmeza, pero al mismo tiempo entender de que cada quien tiene su lugar, de que el hombre le dé su lugar a su mujer, pero también que le dé su lugar a su madre. Entonces, yo siento que hay madres que muchas veces quieren coger esa autoridad de que porque es mi hijo y mi hijo es mi hijo, en pocas las palabras, en donde la mujer no tiene ni voz ni votos. Entonces, ahí hay una línea de confrontación que puede ser contraproducente, porque hay veces que el hijo se pone totalmente de parte de la mamá y como que desautoriza a la mujer, entonces siempre tiene que haber como ese balance de que ya el hombre obviamente decidió vivir con esa mujer. Ya ese hombre decidió totalmente hacer y reanudar su vida con esa mujer. Entonces siento que tiene que haber una línea de respeto y siempre tiene que haber como ese balance para no crear conflictos, para no crear aflicción, para no crear interrupción en esa relación, ya sea de esposa a esposo y de hijo a madre. Y que siempre haya ese centro de que el Señor tiene que ser el centro. El enemigo trata la manera siempre de traer destrucción, como dije anteriormente, de traer división, más que nada es la palabra, de traer división y disensión en la familia. ¿Para qué? Para que ninguno se hablen, para que ninguno vuelvan a reanudar su relación como desde el principio. Y siento que es súper importante lo que es orar, lo que es mantenerse en esa comunión constante, entendiendo de que el enemigo busca la manera de usar siempre al más débil, aquel que ora menos, aquel que busca menos de Dios, aquel que está frío, quizás digamos que la esposa en este caso puede que sea cristiana, la suegra no. Entonces, obviamente, puede en ciertos casos que use aquella que no es todavía cristiana, que no conoce al Señor, porque entendemos también que la batalla es espiritual. Y tenemos que entender que el enemigo no va a usar a aquella persona que está haciendo de bendición, sino que va a usar a aquella persona que todavía no está llena del Espíritu Santo, esa persona que todavía no ha sido libre, aquella persona que no ha sido liberada todavía de aquellos espíritus que viven dentro de ese cuerpo todavía.
Entonces no podemos ver a aquella persona como que es la persona, sino las maquinaciones de aquellos espíritus que están operando en esa persona, en ese cuerpo, en ese individuo, que en este caso es la suegra. Y lo estoy dando un ejemplo, no quiero dejar dicho que todas las suegras, sino estoy dando un ejemplo en este ejemplo específico, en donde tenemos que entender que no es la persona, sino lo que opera en esa persona, que son espíritu inmundo, que trata de traer división y destrucción a esta familia. Entonces, no mires a la persona en sí, sino lo que opera en la persona en sí. Entonces, es súper importante y puede que sea difícil, pero yo siento que como mujer de Dios, cuando ya tú tienes una claridad de que esa persona no le sirve a Dios, simplemente ámala, simplemente con sus errores, quiérela, porque como dije anteriormente, nada es perfecto, pero al mismo tiempo ve esa persona como la ve Dios. Una persona que está atada, una persona que necesita la restauración de parte de Dios, una persona que necesita la misericordia del Señor, una persona que necesita liberación de parte del Señor. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Ayunar y orar por esa mujer que está atada totalmente, que está encadenada, que no sabe lo que hace porque está siendo gobernada de aquellos espíritus que le están gobernando a ella para hacerte entonces a ti la guerra, para traer entonces destrucción a tu casa, para traer división y para causar más adelante quizás algún divorcio a tu casa, a tu matrimonio. Entonces, viceversa, digamos que en este caso la suegra sí es cristiana. Digamos que en este caso, en este ejemplo, la yerna no es cristiana, pero la suegra sí. Entonces, viceversa, el mismo caso. Puede ser entonces que la suegra esté orando por esa mujer, pero entonces ahora la yerna se está dejando usar por aquellos espíritus inmundos en la cual la están atando a ella y entonces le hace la guerra y viceversa, ¿verdad? Para traer destrucción nuevamente a esa familia, a ese núcleo. Entonces, siempre y cuando nosotros tengamos esa identidad de entender quiénes somos en Cristo, quiénes somos en el Señor y poder pelear esa lucha, como dice en Efesios capítulo 6, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino con huestes de maldad, que son espirituales. Entonces, cuando nosotros podemos ver más allá en el ente espiritual de que no es algo carnal, de que no es algo físico, de una batalla física, sino es una batalla espiritual. Entonces, el enemigo entiende, y eso es lo que nosotros tenemos que tener presente como mujeres de Dios, como mujeres cristianas, mujeres que edificamos, mujeres que levantamos, mujeres que le hemos creído a Dios, mujeres que somos de fe, de que nuestra batalla es campal, de que nuestra batalla es espiritual, de que entendamos de que el enemigo está con gran ira, porque él entiende que le queda muy poco tiempo. Él entiende que el Señor está a la puerta en cualquier momento y él va a tratar de arrastrar a quien él pueda arrastrar en su camino. Siendo aquel que esté débil, él va a buscar la manera de debilitarlo más, pero lo va a debilitar en la mente. Entonces, cuando yo entiendo que mi batalla no es física y tampoco personal, no me lo puedo coger personal, porque entendimos que hay un enemigo de las almas, un enemigo que va a buscar la manera de hacerte la guerra, de hacerte caer, de hacerte que tú peques, de que va a buscar la manera totalmente de acusarte delante del Padre, de que esa mujer no predique, esa mujer no es de Dios, y pues entonces, ¿por qué ataca a la suegra? Si la suegra entonces es cristiana, ¿por qué entonces ataca a la yerna? Entonces, va a buscar la manera él de crear conflictos en el hogar para acusarnos a nosotros delante de Jesús, delante del Señor. Pero dice la palabra también que tenemos abogado con Jesús. Entonces, siempre y cuando entendamos que nuestra guerra, como dije anteriormente, es espiritual, lo podemos todo en Cristo que nos fortalece. Ese Espíritu Santo que nos capacita, ese Espíritu Santo que de paz, ese Señor que nos revela lo que no entendemos, aquel Espíritu Santo que nos enseña lo que no entendemos, aquel Espíritu Santo que nos capacita en aquello que todavía no entendemos y nos da habilidades de abrir los ojos del entendimiento de que mi lucha no es personal contra la suegra, de que mi lucha no es contra la yerna, de que esto no es una lucha campal y personal, sino que es espiritual. Entonces, ya a partir de yo entender y saber y reconocer que mi lucha es espiritual, ya yo voy a ver la situación con otro lente. Ya yo voy a entender que mi batalla y mi lucha la voy a ganar de rodillas.
Ahora yo voy a tener que cambiar el parámetro, que no voy a tener que discutir con la suegra, que no voy a tener que irme de tú a tú con ella, de que no va a venir conflicto de tú a tú con ella, porque ya yo he entendido que la guerra es espiritual. Entonces aquel que está en la carne va a batallar en la carne y por ende lo que va a traer es estrago a la familia y al hogar. Cuando ya yo entiendo que mi lucha entonces es espiritual, ya yo tengo mis ojos espirituales abiertos para entender que mi lucha y el problema no es la suegra, sino lo que está operando en esa mujer. Entonces yo voy a ayunar y es mi trabajo. El Señor lo permite todas las cosas, pero lo permite para yo poder quizás interceder por esa situación, no para que yo la confronte en el momento. El Señor a lo mejor me muestra una situación en específico, no es para que yo vaya a discutir con ella de tú a tú, porque voy a dañar la situación. Entonces, hay cosas que tenemos que dejársela a Dios y Dios a su tiempo va a pelear por mí si esa es la situación. Él va a pelear por mí, yo me voy a estar tranquila, como dice en la palabra, reconocer que yo soy Dios, como dice la palabra. Yo voy a estar quieta y voy a buscar al Señor y el Señor va a pelear mi batalla. El Señor tarde o temprano la va a cambiar esa persona. Esa persona, Dios va a hacer el testimonio que tiene con esa persona y esa persona va a testificar de la grandeza de Dios, de quizás la relación que teníamos, en cómo Dios nos restauró y nos trajo, nos unificó. Entonces, cuando yo permito que sea Dios el que pelee mi batalla, en vez de yo dañar la relación, quizás con actitudes, quizás con pleitos, quizás con discusiones que no va a traer a nada, al contrario, va a empeorar la situación y a romper relaciones. Entonces, yo voy a permitir que Dios sea Dios. Dios es un Dios soberano, un Dios de amor, un Dios de restauración, un Dios de unidad, que lo que quiere es venir a buscar a un pueblo, a una iglesia que esté en unidad. Y si quizás esa persona puede que las dos seamos cristianas, vamos a poder, ¿verdad? De un parámetro y de otro, vamos a decir que las dos somos cristianas. Entonces, vamos a ayudarnos, vamos a dejar de matarnos una con otra, vamos a darle a entender al mundo quiénes somos en Dios. Y que en la unidad verdaderamente está la fuerza, de que somos un mismo cuerpo, de que no hay por qué estar con el límite directo, vamos a traer cambio a la existencia, vamos a unificarnos para aquellos familiares que no conozcan de Dios, ya la suegra y la yerna se unifiquen para ser entonces un role model, para ser un ejemplo a seguir a aquellas familiares que todavía no le sirven al Señor. Entonces el Señor va a buscar la manera de trabajar con nosotros, pero hay veces que hay que dejar que el Señor trabaje con el corazón, que el Señor, permitirme al Señor que el Señor cambie aquellas áreas que tiene que cambiar en mí y viceversa con la suegra. Entonces, es un tema que puede que sea complejo, pero al mismo tiempo estamos hablando de almas, porque somos almas. Cada quien tiene su diferencia, pero al mismo tiempo el Señor nos ama tal y como somos. Entonces, siempre y cuando le permitamos al Señor que cambie y que transforme aquellas áreas de nuestras vidas y nos traiga entonces en unidad y traiga restauración en esa relación que puede que esté quebrantada, el Señor entonces va a ser glorificado. Y le vamos a dar la gloria al Señor de lo que el Señor está haciendo, lo que ha hecho por testimonio, pero también lo que le falta por hacer en esa relación de suegra a nuera. Wow. Me gustó ese punto que mencionaste, ¿verdad? Que dices que no, las nueras vienen a ser como hijas. Y qué bonito que cuando una persona, ¿verdad? Ya puede compartir y dar de su experiencia. Y que da el caso que las suegras no son llamadas para supervisar a los que sean casados. Sí, así es. Como Ah, dijiste, ¿verdad? En el capítulo de Génesis, creo que fue 2:26, que sí, dijiste, que dijiste que, como dice la palabra del Señor, dejará a su padre y a su madre y se unirá y serán una sola carne. la carne. Que, hay que confiar que como padres, lo que nosotros le impartimos, lo que nosotros le enseñamos a nuestros hijos, es de valor. Exacto, Ellos van a poder contribuir y transmitir y poder, ya lo que ellos aprendieron, poderlo traer en su hogar.
Exacto. Entonces hay que confiar que que nosotros hicimos nuestro trabajo y que lo hicimos con amor, con eficacia, con entrega. Entonces hay que confiar que ellos van a poder continuar y mantenerlo. Yo creo que el trabajo de las suegras es nosotros poder eh, compartir, poder orar por ellos, si nos piden el consejo, dárselo, Exacto. pero no estar tratando de supervisar o decirle o asegurarse de que todo marche bien. Hay que confiar en Dios. Hay que confiar que el trabajo que los padres hicieron, ellos lo van a lograr hacer. Amén. Entonces, es como el tema, ¿verdad? Que decimos suegras, nueras, dicha y oportunidad. Dicha porque somos dichosas de tener esa linda oportunidad de tener nueras, de tener una integrante más para ser parte de la familia, darle la bienvenida y Exacto. regocijarse porque es una dicha. Somos dichosos que nuestros hijos o nuestras hijas, ¿verdad? Tienen pareja, tienen esposa. Y la palabra del Señor lo confirma y apoya esto, que en el que encuentra esposa haya la benevolencia de Jehová. Y Am- nosotros somos parte de esa dicha, nosotros somos parte de esa bendición de que nuestros hijos puedan florecer y tener hogares fuertes, hogares establecidos y que nosotros podamos gozarnos al ver y decir, hicimos buen trabajo para la gloria del Señor, que lo Amén. que Dios puso en nuestras manos para hacer ha sido de provecho. Y Amén. claro, el consejo, la sabiduría de nosotros, ¿verdad? Lo que tenemos ya hijos casados, Sí, siempre de ser de bendición. Y me gusta mucho eso que dijiste, ¿verdad? Que nos hemos ganado una hija más. sí. Yo Eso es, creo mucho en eso. amén, eso es así. Y otra cosa que yo quería enfatizar de igual forma es el ejemplo a seguir. Ahora que tú mencionaste o sea, como suegra, todavía mis hijos obviamente están pequeños, pero lo digo y lo enfatizo por la vivencia que pude ver de mis padres, el ejemplo que pude ver de ellos, en donde ellos cumplieron 46 años ya de casados y vi ese ejemplo de unidad de ellos siempre. Y al mismo tiempo, ya obviamente sus tres hijas ya están casadas, todas tenemos hijos, y ellos tienen 11 nietos recientemente. Entonces siempre he visto la sabiduría de mi mamá como suegra, que he aprendido muchísimo como ella. Es un gran ejemplo a seguir como mujer. No porque es mi madre, pero la honro, ¿verdad? Y le doy gloria al Señor por la madre que me ha dado, porque es una mujer que es virtuosa, una mujer que es callada, pero tiene mucha sabiduría de parte de Dios y ha Amén. sabido cómo manejar situaciones en donde nosotras como hembras, como hijas al fin, hemos tenido situaciones que ella ha sabido cómo aconsejarnos de una manera privada para poder entonces darnos como esos tips y esas tácticas de cómo quizás hacerlo mejor y por ende ella no tiene hijos varones y los tres nueros, nueros, ¿verdad? Hombres, son los hijos, que ella siempre dice que nunca ha tenido varones y esos tres son sus hijos. Entonces siempre ha mantenido lo que es el margen de ella entender su rol, obviamente como suegra, pero ella lo ha cogido a ellos tres como hijos, como los hijos varones que nunca ha tenido. Entonces yo siempre he pensado y he sentido de cuando siempre ha habido como esa armonía en la familia y ha habido como esa unidad, pero cada quien se identifica y sabe cuál es su rol en cada quien y siempre hay su línea de respeto. Siempre he visto y lo he vivido de que siempre va a haber esa armonía en la familia y en el hogar, que es algo que es súper importante. Y aunque no, mira, nosotras hemos sido quizá, tenemos la oportunidad, por eso digo, dicha y oportunidad. Dicha porque algunas somos nueras, algunos llegamos a ser suegras. O Sí, sea que nos ponemos diferentes sombreros sí, y son lindas oportunidades que Dios nos da en nuestra etapa de vida, sí, ¿verdad? Que cuando nos casamos llegamos a ser nueras, entonces luego suegras y sí. tenemos como suegras poder y también como nueras la oportunidad que tenemos de poder nosotros restablecer la relación, de poder usar la sabiduría que Dios nos ha dado para poder restablecer y poder tener una linda
relación. Amén. Entonces, ¿qué podemos hacer? A veces nosotros quizás no pensamos mucho, como dijiste, tocaste ese tema de que una hija más se ha añadido a la familia. Gloria a Dios, es un lindo recibimiento y una bienvenida, ¿verdad? Amén. Que nosotros tenemos la oportunidad de tener y de recibir a una nuera para poderle ayudar, darle ejemplo. O sea, que son oportunidades que Dios nos da de cada etapa que nosotros vivimos aquí en la tierra y que nosotros podamos darles ejemplo, porque así nuestros hijos también que no se han casado pueden aprender de nosotros para poder tener una relación estable cuando ellos pues se casan. O sea, que nosotros, ¿qué podemos nosotros hacer para restablecer si ha habido alguna rotura, si ha habido algún problema en la relación? Tú mencionaste algunos puntos, ¿verdad? La oración, indiscutiblemente, la oración, pero pensar que ese versículo que dice la Biblia, ¿verdad? De honrar a nuestros padres es algo que nosotros debemos de ser colaboradores Sí, para ayudar a nuestros esposos o a nuestros hijos a que honren también, ¿verdad? A sus padres y que le enseñen a su esposa, cómo honrar también a sus padres para que esto pueda también seguir. Es como una cadena, sí, porque si yo honro y enseño a mis hijos a que ellos continúen honrando a sus padres, la pareja va a aprender también, que es algo importante. exacto. Y Y eso es algo que al mismo tiempo creo que es bueno que enfatizase eso acerca de la honra, porque dice que será de larga vida en la tierra. Entonces, siempre y cuando sabremos honrar a nuestro Padre y darle como ese reminder o ese empuje de honrar a sus padres y ayudarles a ser partícipe, también somos de bendición. Y el Señor obviamente va a añadir más bendición a la familia. Entonces eso es algo que es súper, súper, súper importante. Ser de bendición para otros y al mismo tiempo continuar siendo de bendición y bendecir. Para que y yo Dios digo continúe añadiendo y multiplicando esa bendición. y que hay muchas ideas creativas que podemos hacer para ganarnos, ¿verdad? Tanto a las suegras como también a las nueras. Sí, ¿Qué podemos hacer? No solamente pensar, tú mencionaste el asunto del perdón. Nosotros hemos sido llamadas como pacificadoras. Mencionaste eso, un punto también tan hermoso, que el Señor nos ha llamado a ser pacificadoras. Buscar la manera de sí, traer la paz, sí. buscar la manera de restaurar la relación, de perdonar. ¿Qué hacer? Hay muchas cosas variadas que podemos hacer. Una cena, una salida, los regalos son maravillosos. Siempre Detallitos, funcionan. nunca están de más. Nunca están de más. Es decir, que sí podemos, Sí lo se, podemos lograr. sí se puede. Amén. Siempre con buena voluntad y entendiendo que todo lo que hacemos lo hacemos como si fuera para el Señor. Amén. Siempre. Al fin del día es una alma para el Señor. Exactamente. Ganárnoslas para el Señor y para nosotras. Exacto, también. Gloria a Dios. Así Qué es. lindo. Bueno, Amén. el Señor pues ha sido bueno, ¿verdad? Le damos gracias a nuestra hermana Marlene Medrano con esta conferencia tan hermosa y que yo sé que va a traer transformación a los hogares, a las vidas, cuando le escuchen que hemos orado por estas conferencias y esto es lo principal que nosotros debemos de hacer, orar. Leer qué dice la Biblia acerca de las relaciones de suegras y nueras. En la Biblia encontramos todo lo referente a la vida del ser humano y cómo nosotros poder mejorar nuestras relaciones. La Biblia habla también de una relación muy linda. En el libro de los Proverbios nos equipa y nos da a nosotros tantos recursos para nosotros tener relaciones más sanas. Amén. Así que le instamos en este comienzo de este año, lea la Biblia. Acuda a la Biblia para que podamos obtener todos los tesoros que Dios nos ha dado ahí, que ha registrado para nuestra alma y para nuestras relaciones y nuestras vidas, que son de gran bendición. El que lee la Biblia todos los días está en gran ventaja, porque va a recibir sabiduría del cielo. Así que muchas gracias por conectarse, muchas gracias Marlene, muchas gracias a los que están aquí por estos medios. Dios le bendiga, le deseamos un año próspero de muchas bendiciones y tomar también la resolución
de poder nosotros restablecer nuestras relaciones, tener mejores relaciones en este año. Así que Dios le bendiga hasta el próximo domingo a la misma hora y que Dios le siga prosperando en todo lo que hace. Bye Amén. bye. Dios los bendiga. Gracias. Bye bye.